Buenas, mi nombre es Humberto Franco y en este video les pondré el tema de inductancia mutua. Cuando dos inductores están en proximidad estrecha entre sí, el flujo magnético causado por la corriente en una bobina se relaciona con la otra bobina, lo que induce tensión en esta última. Este fenómeno se conoce como inductancia mutua. Considérese primeramente un solo inductor, una bobina con n vueltas. Cuando la corriente I fluye por la bobina, alrededor de ella se produce un flujo magnético Φ, la cual se observa en la imagen. De acuerdo con la ley de Faraday, la tensión B inducida en la bobina es proporcional al número de vueltas n y a la tasa de cambio del flujo magnético Φ en el tiempo. Escribiendo esto de una forma matemática obtenemos la expresión que se observa en la imagen, pero el flujo magnético es producto de la corriente I, de modo que cualquier cambio en el flujo magnético da por resultado un cambio en la corriente. Así, la expresión se puede escribir de la siguiente forma. Pero sabemos que la expresión para el voltaje en un inductor está dado por la que se observa en la imagen, que es la inductancia multiplicada por el cambio en la corriente en el inductor con respecto al tiempo. Relacionando las dos expresiones que están señaladas en la imagen, podemos deducir que la inductancia en una bobina está dada por... Esta inductancia se llama comúnmente autoinductancia, porque relaciona la tensión inducida en una bobina por una corriente variable en el tiempo en la misma bobina. Considérese ahora dos bobinas con autoinductancia en estrecha proximidad entre sí. La bobina 1 tiene n sub 1 vueltas, mientras que la bobina 2 tiene n sub 2 vueltas. Con fines de simplificación, supóngase que en el segundo inductor no existe corriente. El flujo magnético que emana de la bobina 1 tiene dos componentes. Una componente que enlaza solo a la bobina 1 y otra componente que enlaza a ambas bobinas. Por lo tanto, la suma de estas dos dan como resultado el flujo magnético que emana de la bobina 1. Aunque las dos bobinas estén físicamente separadas, se dice que están acopladas magnéticamente, puesto que el flujo completo se une a la bobina 1. La tensión inducida en la bobina 1 es la que se muestra en la imagen. Solo el flujo Φ12 enlaza a la bobina 2, de modo que la tensión inducida en la bobina 2 es la que muestra en la imagen. De nueva cuenta, dado que los flujos son causados por la corriente I1 que fluye en la bobina 1, la ecuación se puede escribir como se muestra en la imagen, donde L1 es la autoinductancia de la bobina 1. De igual manera, la ecuación para el voltaje en la bobina 2 puede escribirse como se muestra en la imagen, donde SM21 se conoce como la inductancia mutua de la bobina 2 respecto a la bobina 1. El subíndice 21 indica que la inductancia M21 relaciona la tensión inducida en la bobina 2 con la corriente en la bobina 1. Así, la tensión mutua o tensión inducida de circuito abierto para la bobina 2 es como se muestra en la imagen. Realizando ese mismo análisis, pero en el caso en el que la corriente influye en la bobina 2, podemos obtener las siguientes ecuaciones. Ahora, téngase en cuenta que la inductancia mutua de la bobina 1 respecto a la bobina 2 y la inductancia mutua de la bobina 2 respecto a la bobina 1 son iguales y se llama la inductancia mutua entre las dos bobinas. Lo mismo que la autoinductancia L, la inductancia mutua M se mide en henrys. Téngase presente que solo existe acoplamiento mutuo cuando los inductores o bobinas están en estrecha proximidad y los circuitos se excitan solamente con fuentes variables en el tiempo. Recuérdese que los inductores actúan como cortocircuitos en los circuitos que son alimentados con fuentes DC.